Una mujer con un pasado oscuro, un cordón escarlata que desafió a la muerte y un acto de fe que transformó la historia de la humanidad. Rahab, la prostituta de Jericó, se convirtió en un símbolo de redención y dejó una huella imborrable en la línea del Mesías. ¿Qué llevó a una mujer rechazada por su sociedad a arriesgarlo todo por un Dios que apenas conocía? Y, más importante aún, ¿qué tiene que ver su historia con tu vida hoy? Descubre cómo su elección valiente cambió su destino para siempre y cómo su legado sigue inspirando a millones. Si quieres entender el increíble poder transformador de la fe, quédate hasta el final, porque esta es una historia que no puedes perderte. No olvides suscribirte al canal, compartir este vídeo y dejar tus comentarios. Vamos a desentrañar juntos el poderoso mensaje detrás de la vida de Rahab. Jericó, una joya fortificada en el corazón de Canaán, se alzaba como un símbolo de poder y resistencia. Rodeada por imponentes murallas dobles que habían desafiado a ejércitos enteros durante generaciones, la ciudad era conocida como una de las fortalezas más seguras de la región. Sus muros no solo protegían a sus habitantes, sino que también proclamaban la supremacía de Jericó sobre sus vecinos, un recordatorio constante de la riqueza y el ingenio de sus constructores. Ubicada estratégicamente cerca del río Jordán, Jericó era una encrucijada para comerciantes, peregrinos y ejércitos en marcha. Sus mercados rebosaban de especias, textiles y productos exóticos traídos desde tierras lejanas. El bullicio de la ciudad era incesante, vendedores pregonando sus mercancías, músicos tocando instrumentos locales y sacerdotes realizando rituales en honor a dioses que prometían prosperidad y protección. Sin embargo, bajo esta fachada de riqueza y poder, la ciudad ocultaba una inquietud que se extendía como una sombra. Los rumores de un pueblo errante, liderado por un dios invisible, habían llegado a sus puertas. Este dios, según decían, había humillado a Egipto, el imperio más poderoso de la época, y ahora conducía a su pueblo hacia Canaán. Los relatos hablaban de mares divididos, provisión sobrenatural en el desierto y la reciente destrucción de los amorreos. Aunque las murallas de Jericó parecían indestructibles, el temor comenzaba a infiltrarse entre sus habitantes. En este escenario lleno de tensiones y contrastes vivía Rahab, una mujer que conocía bien los extremos de la vida en Jericó. Era una figura conocida en la ciudad, aunque no siempre respetada. Su casa, situada estratégicamente sobre la muralla, era tanto un lugar de negocio como un refugio para viajeros. Rahab era una prostituta, una realidad que cargaba con una mezcla de aceptación y desprecio por parte de la sociedad. Aunque muchos hombres acudían a ella en busca de placer, eran los mismos que luego evitaban cruzar su mirada en público. Rahab no era una mujer ordinaria. Sus ojos, oscuros y penetrantes, reflejaban una inteligencia que iba más allá de su posición. A pesar de las circunstancias que la habían llevado a su oficio, Rahab observaba el mundo con una astucia que pocos podían igualar. Era consciente de los rumores sobre los hebreos, y en secreto, sentía una mezcla de temor y esperanza. Había oído hablar de su Dios, un ser que no necesitaba estatuas ni templos, y cuyas hazañas no eran meros cuentos de viajeros. En las noches silenciosas, mientras contemplaba las estrellas desde su ventana, Rahab se preguntaba si ese Dios podía ser diferente de los dioses de su pueblo. A pesar de su aparente firmeza, Rahab no estaba ajena al juicio que pesaba sobre ella. En las calles, las mujeres murmuraban sobre su vida, mientras los hombres, que en privado buscaban su compañía, la señalaban en público como una pecadora.
Pero Rahab había aprendido a sobrevivir en medio de la hipocresía y el rechazo. Su hogar, aunque sencillo, era un lugar de calor y seguridad, un refugio que ella misma había construido. Jericó, con todo su esplendor y orgullo, no era ajena a los conflictos internos. La brecha entre las élites y los más pobres se hacía cada vez más evidente, y Rahab estaba en una posición única para observar ambas caras de la moneda. Desde su ventana, podía ver tanto las fastuosas procesiones religiosas en los templos como las dificultades de los campesinos que apenas lograban subsistir. Era consciente de que, aunque las murallas protegían a Jericó de las amenazas externas, dentro de la ciudad las divisiones eran profundas. En lo profundo de su corazón, Rahab soñaba con algo más. No sabía exactamente qué, pero sentía que había un propósito más grande, algo que iba más allá de las murallas de Jericó y de la vida que había llevado hasta ese momento. Sus pensamientos la llevaban a imaginar un futuro donde no estuviera encadenada por su pasado ni definida por su presente. Mientras las estrellas iluminaban la noche, Rahab no podía evitar sentir que algo estaba por suceder, algo que cambiaría no solo su vida, sino la historia de Jericó para siempre. La vida de Rahab, vista desde fuera, parecía marcada por una rutina constante, pero bajo la superficie, cada día era una mezcla de resistencia, adaptación y lucha. Su hogar en la muralla de Jericó no solo era un lugar estratégico para su negocio, sino también un punto de observación privilegiado para entender los movimientos y cambios en la ciudad. Cada mañana, Rahab se levantaba temprano para preparar su casa, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de la llegada de los primeros visitantes. El sonido de las campanas del templo cercano solía marcar el inicio de su jornada, recordándole que, aunque cumplía una función importante en la vida comercial de Jericó, era considerada una marginada por muchos. A pesar de esto, Rahab mantenía una actitud estoica, enfrentando las miradas de desprecio y los comentarios en voz baja con una fortaleza que pocos comprendían. Entre sus clientes se encontraban mercaderes de tierras lejanas, soldados, y en ocasiones, incluso miembros de la élite de Jericó. Rahab escuchaba más de lo que hablaba, recogiendo fragmentos de conversaciones que revelaban secretos sobre alianzas, tensiones políticas, y recientemente, los temores que suscitaba el avance del pueblo hebreo. Aunque los hombres que llegaban a su puerta rara vez le hablaban directamente sobre sus preocupaciones, Rahab era experta en leer entre líneas. Uno de sus visitantes frecuentes, un comerciante cananeo llamado Malquías, había traído noticias inquietantes durante su última visita. Según él, los hebreos no solo habían destruido a los amorreos y moabitas, sino que sus victorias se atribuían a un poder sobrenatural. «Es su Dios», había dicho Malquías en un susurro. «No es como los nuestros. No tiene imagen, pero dicen que su fuerza está en todas partes. No hay ejército que pueda contra ellos». Aunque el comerciante hablaba con un tono de incredulidad, Rahab pudo percibir el miedo detrás de sus palabras. Estas historias despertaron algo en Rahab, una chispa que no había sentido antes. Desde niña, había escuchado los nombres de los dioses cananeos, Baal, Astarte y otros, pero nunca habían significado nada más allá de rituales y ofrendas. Este Dios de los hebreos, en cambio, parecía vivo, activo, presente en la historia de su pueblo. ¿Era posible que existiera un ser que no se limitara a las estatuas y los templos? ¿Podría ese Dios ofrecer una esperanza que ni sus muros ni sus riquezas habían logrado brindarle? Rahab llevaba estas preguntas en silencio mientras continuaba con su día.
Interactuaba con los habitantes de Jericó en el mercado y en las calles, observando las grietas que el miedo comenzaba a causar en su aparente fortaleza. Las mujeres evitaban cruzar palabra con ella, aunque a veces la sorprendía lanzándole miradas furtivas, quizás de envidia, curiosidad o desprecio. Los hombres, por otro lado, actuaban con una mezcla de amabilidad y reserva, conscientes de que lo que sucedía en casa de Rahab debía mantenerse en secreto. Aunque Rahab proyectaba una imagen de confianza y control, en su interior se libraba una batalla constante. Cada mirada de juicio y cada murmullo a sus espaldas eran como espinas que recordaban su posición en la sociedad. Sin embargo, había una voz interna que se negaba a ser silenciada, una voz que le decía que su historia aún no estaba escrita, que su pasado no tenía por qué definir su futuro. En las noches, cuando la ciudad dormía y el silencio reinaba, Rahab permitía que sus sueños tomaran forma. Soñaba con una vida diferente, una vida en la que pudiera caminar por las calles sin miedo al juicio, en la que pudiera ser vista como alguien con dignidad y valor. Pero esos sueños chocaban constantemente con la realidad. ¿Cómo podría redimirse una mujer como ella? Su posición como prostituta, aunque le daba cierta independencia, también la había encadenado a un ciclo del que parecía imposible escapar. Incluso si los hebreos llegaban a Jericó, ¿qué podría cambiar para alguien como Rahab? Mientras estos pensamientos rondaban su mente, los rumores sobre los hebreos y su Dios se intensificaban. Las historias eran cada vez más increíbles. Un mar que se abrió para ellos, pan que caía del cielo, agua que brotaba de la roca. Rahab escuchaba con atención, permitiendo que estas narraciones alimentaran su curiosidad y su anhelo. Había algo diferente en este pueblo y su Dios. Algo que, por alguna razón inexplicable, parecía atraerla. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Jericó, Rahab se sentó junto a la ventana de su casa, observando la vasta oscuridad que rodeaba la ciudad. En el horizonte, podía imaginar a ese pueblo errante acampando bajo el cielo, guiados por la presencia de su misterioso Dios. Por primera vez en mucho tiempo, Rahab permitió que una pequeña chispa de esperanza iluminara su corazón. El amanecer en Jericó trajo consigo una atmósfera pesada, cargada de rumores y miedo. El murmullo de las calles ya no era solo el bullicio habitual de comerciantes y peregrinos. Ahora, las conversaciones estaban impregnadas de una inquietud palpable. Los rumores sobre el avance del pueblo hebreo habían alcanzado su punto máximo. Decían que estaban acampando al otro lado del río Jordán, un ejército que no dependía únicamente de su fuerza, sino de un Dios que hacía temblar a los más valientes. Rahab se movía entre la multitud con una calma fingida, escuchando atentamente las conversaciones. Derribaron a Sión y Ag, reyes poderosos, como si no fueran más que hojas al viento, decía un mercader mientras arreglaba sus telas en el mercado. Y su Dios dividió el mar rojo. Nadie ha visto algo así. ¿Qué muralla puede resistir a un poder como ese?, añadió otro, mirando nerviosamente hacia los muros que rodeaban la ciudad. Para muchos, estas historias parecían mitos exagerados, pero Rahab sabía que había algo más. Las palabras de aquellos que venían de lejos y los detalles que coincidían no dejaban espacio para dudas. El Dios de Israel era diferente. Mientras otros lo temían por su poder destructivo, Rahab sentía algo distinto, una curiosidad creciente y una inexplicable esperanza. Esa noche, la rutina de Rahab fue interrumpida por una visita inesperada. Dos hombres llegaron a su puerta con cautela, cubiertos por mantos polvorientos. Aunque no se identificaron de inmediato,
Sus ropas y acentos los delataron como extranjeros. Rahab no necesitó muchas palabras para comprender quiénes eran, espías hebreos. La tensión en la habitación era palpable mientras los hombres se explicaban su situación. Habían cruzado el río Jordán para explorar la ciudad y sus defensas, pero sabían que su presencia no pasaría desapercibida por mucho tiempo. Rahab los observó en silencio, midiendo sus palabras y sus gestos. No eran como los otros hombres que solían frecuentar su casa. Sus ojos no mostraban temor, sino una confianza inexplicable, como si llevaran consigo la certeza de una victoria ya asegurada. «El Dios de Israel es temido por todo Jericó», dijo uno de ellos, como si leyera los pensamientos de Rahab. «Pero no hemos venido por nuestra fuerza, sino porque Él nos guía. Nuestra misión no es nuestra, sino suya». Las palabras resonaron en el corazón de Rahab, despertando algo que había estado latente desde que escuchó las primeras historias sobre este Dios. Rahab tomó una decisión en ese momento. Sin dudar, les ofreció refugio en su hogar. Sabía que esto significaba traicionar a su pueblo, pero también entendía que estaba eligiendo algo más grande que Jericó, algo que iba más allá de los muros que la rodeaban. Mientras los hombres descansaban, Rahab escuchaba atentamente los sonidos de la noche, alerta ante cualquier señal de peligro. No pasó mucho tiempo antes de que los guardias de Jericó llegaran a su puerta, alertados por rumores de la presencia de espías. Rahab, con una calma sorprendente, salió a recibirlos. «Sí, vinieron dos hombres», dijo, mezclando la verdad con astucia. «Pero se fueron al caer la noche, antes de que cerraran las puertas de la ciudad. Si corren ahora, quizás los alcancen». Los guardias, confiando en su palabra, se marcharon apresuradamente en busca de los hombres, mientras estos permanecían escondidos en el techo de su casa, bajo los tallos de lino que Rahab había preparado. Cuando el peligro inmediato pasó, Rahab subió al techo para hablar con los espías. Allí, bajo las estrellas, confesó lo que había estado guardando en su corazón. «Sé que el Señor les ha dado esta tierra», dijo, su voz firme pero emocionada. «El terror de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes de la tierra desfallecen de miedo ante ustedes. Hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran y cómo destruyeron a Sihón y Ag. El Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». Rahab, una mujer considerada insignificante por su posición en Jericó, se estaba convirtiendo en el primer testimonio de fe en el Dios de Israel dentro de esa ciudad pagana. Su declaración no solo fue un acto de reconocimiento, sino un salto de confianza hacia lo desconocido. Antes de que los espías partieran, Rahab hizo un pacto con ellos. «Prometedme que cuando el Señor les entregue esta ciudad, salvarán a mi familia y a mí. He demostrado lealtad a ustedes, devuélvanme esa bondad». Los hombres aceptaron, instruyéndola para que colgara un cordón escarlata en su ventana como señal para los israelitas. A cambio, le prometieron que su casa sería protegida cuando Jericó cayera. Rahab los ayudó a escapar, guiándolos hacia las colinas, lejos de las rutas de los guardias. Al cerrar la puerta detrás de ellos, sintió un peso mezclado con alivio y anticipación. Había hecho algo que nunca pensó posible. Había apostado todo por un Dios que apenas conocía, pero que sentía que no la rechazaría como lo hacía su propia gente. Esa noche, Rahab volvió a mirar las estrellas, preguntándose si su decisión la había acercado a ese Dios misterioso que podía abrir mares y derribar murallas.
La noche en Jericó estaba envuelta en un inquietante silencio, roto solo por el murmullo de las antorchas que se encendían a lo largo de las murallas. Las puertas de la ciudad se habían cerrado con un estruendo, sellando a Jericó en un estado de vigilancia constante. Dentro de su hogar, Rahab observaba desde su ventana, consciente de que la ciudad estaba al borde de algo que cambiaría su destino para siempre. Los dos hombres que habían llegado a su puerta no eran simples viajeros. Sus ropas desgastadas, sus rostros curtidos por el sol del desierto y la determinación en sus miradas los delataban como espías. No tardaron en confirmar sus sospechas. «Somos enviados del pueblo de Israel», dijo uno de ellos, con voz firme pero serena. «Venimos en nombre del Dios vivo, el Señor, para reconocer esta tierra que Él ha entregado en nuestras manos». Rahab los estudió en silencio por un momento. Había oído hablar de los israelitas, de las hazañas que acompañaban a su marcha, pero verlo en los ojos de estos hombres era diferente. No había arrogancia en su postura, sino una confianza inquebrantable, como si realmente estuvieran respaldados por una fuerza más grande que ellos mismos. Finalmente, Rahab rompió el silencio. «Sé quiénes son y por qué están aquí», dijo, su tono bajo pero firme. «Todo Jericó ha oído hablar de ustedes y de su Dios. El temor nos consume, pero yo no temo a su Dios como los demás. Creo que Él es real, más real que los ídolos que llenan nuestros templos. He escuchado de sus victorias, de cómo Él abrió el mar para ustedes y venció a reyes que eran mucho más poderosos que nosotros. Por eso los he acogido aquí». Los hombres intercambiaron miradas, sorprendidos por su confesión. Era raro encontrar fe en un lugar como Jericó, y menos aún en una mujer como Rahab. «Si sabes eso», dijo uno de ellos con cautela, «¿por qué arriesgarte por nosotros? Sabes lo que pasará si eres descubierta». Rahab inclinó la cabeza, dejando que sus palabras fluyeran con honestidad. «Porque creo que su Dios no es como los nuestros. Creo que Él es un Dios que no solo destruye, sino que también salva. No tengo un lugar entre los míos, pero quizás lo tenga entre ustedes». Hablaba con una convicción que sorprendió incluso a los espías. Entonces, Rahab planteó su propuesta, consciente de que estaba negociando no solo por su vida, sino por la de aquellos a quienes amaba. «He puesto mi vida en peligro para protegerlos. Cuando su pueblo venga y esta ciudad caiga, como sé que lo hará, quiero que salven a mi familia. Mi padre, mi madre, mis hermanos y hermanas, todos deben estar bajo su protección. Esa es mi condición». Los espías la escucharon atentamente, asintiendo lentamente. «Haremos un pacto contigo», dijo uno de ellos finalmente. «Cuando el Señor entregue esta ciudad en nuestras manos, tu casa será un lugar seguro. Pero hay condiciones. Primero, debes mantener en secreto nuestra misión. Y segundo, debes colgar un cordón escarlata en tu ventana. Esa será la señal para que todos sepan que este es un lugar protegido por el pacto». Rahab asintió con rapidez. «Así será», respondió, su voz firme. No tenía dudas. En el fondo de su ser, sabía que había tomado la decisión correcta. Mientras los hombres le explicaban cómo escapar de la ciudad, usando las cuerdas de lino que tenía en el techo, Rahab comenzó a entender que este momento era más que una negociación. Era un paso hacia un destino que ni siquiera ella podía prever. Antes de despedirse, uno de los espías le dijo: «Recuerda, el cordón escarlata no es solo una señal para nosotros.
Es una marca de fe, un recordatorio de que has elegido al Dios de Israel. Mantén tu promesa, y Él cumplirá la suya. Rahab los despidió, ayudándolos a descender por el muro y observando cómo se desvanecían en la oscuridad. Cerró la puerta tras ellos, apoyándose contra ella mientras el silencio llenaba el espacio. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por algo nuevo, una esperanza que nunca había sentido. Esa noche, mientras colgaba el cordón escarlata en su ventana, Rahab se permitió sonreír ligeramente. Por primera vez en años, sentía que no era una espectadora en su propia vida. Había elegido, y esa elección la conectaba a un poder más grande que las murallas de Jericó. Quizás, solo quizás, su vida estaba destinada a ser más que lo que otros habían decidido para ella. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte cuando el estruendo de pasos y voces interrumpió la calma de la madrugada en Jericó. Rahab, quien apenas había dormido tras su encuentro con los espías, se asomó a la ventana y vio a un grupo de soldados recorriendo las calles, claramente en busca de algo o alguien. Sus corazones, ya pesados por la tensión del día anterior, comenzaron a latir con fuerza. Un golpe seco en la puerta de su casa confirmó sus temores. Los soldados estaban allí. Rahab respiró profundamente para calmarse y se dirigió a la puerta. Antes de abrir, lanzó una mirada hacia el techo donde había escondido a los espías, asegurándose de que los tallos de lino cubrieran bien a los hombres. Había improvisado ese escondite con rapidez, y aunque parecía precario, confiaba en su habilidad para distraer a los soldados. La puerta se abrió y los soldados entraron de inmediato, sus rostros tensos y decididos. El capitán, un hombre alto y corpulento, habló primero. Sabemos que 2 extranjeros han entrado a la ciudad, espías del pueblo hebreo. Se ha dicho que estuvieron aquí. Entrégaselos ahora mismo, o enfrentaremos las consecuencias. Rahab, aunque sentía el frío del miedo recorrer su espalda, se mostró tranquila. Sí, vinieron a mi casa, respondió con voz serena, dejando que la verdad inicial desarmara un poco las sospechas. Los ojos de los soldados se encendieron de esperanza, pero antes de que pudieran interrogarla más, continuó, pero ya se han ido. Salieron al anochecer, justo antes de que cerraran las puertas de la ciudad. No sé a dónde fueron, pero si se apresuran, quizás los alcancen. Las palabras de Rahab estaban impregnadas de una mezcla de verdad y mentira que confundió a los soldados. Su tono calmado, junto con la lógica de su historia, los llevó a dudar de cualquier otra posibilidad. Pero el capitán no estaba completamente convencido. Registraremos la casa, declaró con dureza, y sin esperar respuesta, ordenó a sus hombres inspeccionar cada rincón. Rahab los observó con aparente tranquilidad mientras revisaban su hogar. Sabía que cada paso de los soldados la acercaba a un peligro mortal si descubrían a los espías. Pero su ingenio y preparación habían sido clave. El techo estaba cubierto de gruesos tallos de lino, colocados como parte de su actividad diaria de secado. Los soldados revisaron sin entusiasmo, lanzando miradas rápidas entre las fibras, sin encontrar nada fuera de lugar. Finalmente, el capitán ordenó la retirada. «Vámonos. Quizás aún podamos atraparlos antes de que lleguen a las colinas». Los hombres salieron rápidamente, dejando a Rahab sola en su casa. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, permitiéndose un momento de alivio mientras su respiración se estabilizaba. Pero el alivio duró poco.
El peso de lo que había hecho comenzó a caer sobre ella. Había engañado a los soldados de Jericó, hombres que protegían la ciudad que había sido su hogar desde que tenía memoria. Había mentido a su propio pueblo para salvar a 2 hombres que pertenecían a un ejército extranjero que seguramente destruiría la ciudad. ¿Había hecho lo correcto? Las dudas comenzaron a inundar su mente. ¿Y si el Dios de Israel no cumplía su promesa? ¿Y si ella y su familia quedaban atrapados en medio del caos? Rahab subió al techo, donde los espías todavía estaban escondidos. Los miró, tratando de encontrar consuelo en sus rostros. «Es seguro», les dijo en voz baja. «Los soldados han ido en otra dirección. Deben partir pronto, antes de que regresen». Antes de dejarlos ir, los espías le recordaron el pacto. «Confía en el Señor», le dijeron. «Él no falla en cumplir sus promesas, y nosotros tampoco. Pero mantén silencio, y asegúrate de colgar el cordón escarlata. Tu vida y la de los tuyos dependen de ello». Cuando los espías descendieron por el muro y desaparecieron en la oscuridad, Rahab se quedó sola una vez más. Miró el cordón escarlata en su mano y lo sostuvo con fuerza. Este no era solo un símbolo de salvación, era un recordatorio de su fe, una fe que estaba siendo probada a cada momento. Esa noche, Rahab no pudo dormir. Su mente se llenó de imágenes de lo que podría suceder: las murallas derrumbándose, su hogar siendo destruido, su familia siendo arrastrada por la tormenta de la conquista. Pero también recordó las historias del Dios de Israel, un Dios que no solo mostraba poder, sino que también protegía a los que se refugiaban en él. En medio de sus pensamientos, Rahab tomó una decisión. Había elegido un camino, y no había vuelta atrás. La traición a su pueblo no era fácil de soportar, pero si eso significaba un futuro diferente, una esperanza para ella y su familia, entonces valía la pena. Rahab colgó el cordón escarlata en su ventana antes del amanecer, dejando que el primer rayo de sol lo iluminara. Aunque no sabía cómo terminaría esta historia, estaba dispuesta a confiar en que su elección no había sido en vano. La casa de Rahab, situada estratégicamente sobre la muralla de Jericó, parecía tranquila desde el exterior, pero en su interior se respiraba una tensión palpable. Tras el encuentro con los espías hebreos, la vida de Rahab y de su familia había cambiado drásticamente. Ahora había un pacto que cumplir, y un simple cordón escarlata era su única esperanza de salvación. Antes de partir, los espías le habían dejado claras instrucciones. «Este cordón debe colgar de tu ventana el día que regresemos», le dijeron, entregándole una cuerda teñida de un rojo profundo, como la sangre. «Será la señal para que todos los nuestros sepan que esta casa está bajo protección. Si lo haces, ni tú ni tu familia serán tocados. Pero si no lo cuelgas, no seremos responsables de lo que ocurra». Rahab sostuvo el cordón en sus manos, sintiendo el peso simbólico que llevaba. No era solo una cuerda, era un pacto. Representaba un acuerdo entre ella, los espías y el Dios de Israel, un Dios que no solo derribaba murallas, sino que también ofrecía redención a quienes ponían su fe en él. El color escarlata le recordaba historias antiguas que había escuchado los murmullos del mercado, relatos sobre la sangre de corderos que había protegido a los israelitas en Egipto. Este cordón era un eco de esa misma promesa, protección en medio de la destrucción. Cuando regresó al interior de su hogar, su familia la estaba esperando. Rahab había decidido compartir con ellos el pacto, consciente de que no podía hacerlo sola.
Su padre, un hombre mayor con el rostro marcado por las preocupaciones de la vida, fue el primero en hablar. ¿Qué has hecho, Rahab? ¿Nos has condenado al aceptar proteger a esos hombres? Rahab respiró profundamente antes de responder. No, padre. Los he salvado. Y, a través de ellos, Dios nos salvará a nosotros. He visto el miedo en los ojos de los soldados, y he escuchado las historias. Este pueblo no puede resistir al Dios de Israel. Pero ese mismo Dios me ha dado una oportunidad de protegerlos. A todos ustedes. Este cordón escarlata es nuestra señal. Mientras estemos aquí, bajo este techo, estaremos a salvo. No todos en su familia recibieron sus palabras con la misma disposición. Su hermano mayor, que siempre había sido crítico con las decisiones de Rahab, la miró con desconfianza. ¿Quieres que creamos que este pacto, hecho con espías extranjeros, nos protegerá? ¿Y qué pasa con nuestra gente, nuestra ciudad? ¿No les debes lealtad? Rahab lo enfrentó con una firmeza que sorprendió a todos. Le debo lealtad a la verdad, dijo con una voz que no temblaba. Nuestra ciudad está condenada, no por esos hombres, sino porque el Dios de Israel ha decidido entregarla. Puedo ver más allá de estas murallas. Puedo ver una oportunidad para nosotros, una oportunidad para empezar de nuevo. Pero solo si confían en mí. Poco a poco, su familia comenzó a ceder. No era fácil para ellos aceptar que su destino estaba en manos de una cuerda roja y de la fe en un Dios que no conocían, pero la convicción de Rahab era inquebrantable. Con cada palabra que pronunciaba, parecía estar iluminada por una fuerza que iba más allá de lo humano. Esa noche, Rahab colgó el cordón escarlata en su ventana. Lo ató con cuidado, asegurándose de que fuera visible desde lejos. Mientras lo hacía, una mezcla de emociones la invadía: temor, esperanza y una extraña paz que no podía explicar. Era como si, al colgar ese cordón, estuviera entregando no solo su hogar, sino también su vida, a algo mucho más grande que ella misma. En los días siguientes, Rahab se dedicó a preparar a su familia. Reunió a todos bajo su techo, recordándoles que no debían salir cuando llegara el momento. Algunos de sus familiares seguían mostrando dudas, mientras otros la miraban con gratitud por tomar la iniciativa. Las tensiones eran inevitables. La incertidumbre de lo que vendría y el miedo al juicio de sus vecinos se mezclaban con los reproches internos. Pero Rahab nunca vaciló. Cada vez que pasaba junto a la ventana y veía el cordón escarlata ondeando ligeramente con la brisa, sentía que había hecho lo correcto. Era su recordatorio constante de que su fe, aunque puesta a prueba, sería recompensada. En medio de todo, Rahab empezó a reflexionar sobre el significado de ese cordón en su vida. Para ella, no era solo un símbolo de protección física, sino también de redención espiritual. Durante años, había sido juzgada y rechazada por su comunidad. Ahora, este simple acto de fe la conectaba con un Dios que no parecía mirar su pasado, sino su disposición a creer en él. En las noches, cuando el silencio envolvía a Jericó, Rahab se sentaba junto a la ventana y miraba hacia las estrellas. Se preguntaba si ese Dios, el Dios de Israel, también la estaba mirando. Y si lo hacía, ¿qué veía en ella? ¿Veía a una traidora o a una mujer que estaba buscando un nuevo comienzo? El ambiente en Jericó era sofocante. La noticia del campamento israelita al otro lado del río había provocado una combinación de histeria y nerviosismo.
Los habitantes, antes confiados en la inexpugnabilidad de sus murallas, ahora se encontraban atrapados en una tensión que crecía día a día. Rahab, mientras tanto, permanecía encerrada con su familia en su hogar, observando cada movimiento desde la ventana donde el cordón escarlata ondeaba como un silencioso testimonio de fe. El primer día llegó con un espectáculo desconcertante. Desde su posición privilegiada en la muralla, Rahab y su familia vieron cómo el ejército israelita se acercaba a la ciudad. Pero en lugar de preparar una ofensiva inmediata, simplemente comenzaron a marchar alrededor de Jericó. No portaban arietes ni herramientas de asedio, solo trompetas y un orden disciplinado que parecía más ritual que militar. ¿Qué están haciendo?, preguntó el hermano mayor de Rahab, su voz cargada de escepticismo. Esto no es una batalla, es una burla. Rahab no respondió de inmediato. Observaba con atención, sus ojos fijos en el grupo que marchaba en un silencio casi sobrenatural, roto solo por el ocasional sonido de las trompetas. En su interior, sentía que algo profundo estaba ocurriendo, algo que no dependía de la lógica humana. Cuando el ejército completó su primera vuelta y se retiró al campamento sin levantar un solo dedo contra la ciudad, el desconcierto se transformó en una mezcla de alivio y burla entre los habitantes de Jericó. Los soldados en las murallas se mofaron de los israelitas, arrojándoles insultos desde lo alto. Pero Rahab sabía que esto no era un acto vacío. Había algo en su proceder que hablaba de una confianza que no necesitaba demostraciones de fuerza. Durante los siguientes 6 días, el ritual se repitió. Cada mañana, los israelitas salían, marchaban alrededor de la ciudad en un silencio solemne, y luego regresaban a su campamento. Dentro de Jericó, el desconcierto inicial se convirtió en una tensión insoportable. Los rumores de la inminente caída de la ciudad se extendieron como un incendio, y los habitantes comenzaron a mostrar signos de desesperación. Dentro de la casa de Rahab, las tensiones también crecían. Algunos de sus familiares cuestionaban su decisión de confiar en los israelitas. ¿Y si nos traicionan?, preguntaba uno. ¿Y si este cordón no significa nada?, añadía otro. Rahab, aunque también enfrentaba dudas internas, se mantenía firme. Ellos cumplen lo que prometen, decía con una convicción que sorprendía incluso a quienes la conocían bien. Su Dios es un Dios de pactos. Hemos hecho el nuestro, y Él no fallará. Al 7º día, algo cambió. Rahab despertó temprano, como si una energía invisible la hubiera sacado del sueño. Observó cómo el ejército israelita se preparaba, pero esta vez había una intensidad diferente en sus movimientos. Las trompetas resonaron con más frecuencia, y los soldados marcharon no una, sino 7 veces alrededor de la ciudad. Cada vuelta aumentaba la expectación en el aire, como si el mismo cielo estuviera conteniendo el aliento. Dentro de su casa, Rahab reunió a su familia, asegurándose de que nadie saliera ni se asomara. «Hoy es el día», dijo, su voz firme pero con un tinte de emoción contenida. «Manténganse juntos y recuerden, mientras estemos aquí, bajo este techo, estamos protegidos». Cuando los israelitas completaron la 7ª vuelta, el sonido de las trompetas alcanzó un clímax ensordecedor, seguido de un grito colectivo que hizo vibrar el suelo. Rahab y su familia sintieron como la tierra temblaba bajo sus pies, y en un instante que pareció eterno, los muros de Jericó comenzaron a derrumbarse. El estruendo fue tan poderoso que cubrió los gritos de los habitantes y el choque de piedras que caían unas sobre otras.
Rahab se aferró a su familia, mientras observaban desde la seguridad de su hogar. Las murallas, que habían sido el orgullo de Jericó, ahora eran escombros. Sin embargo, su casa, marcada por el cordón escarlata, permanecía milagrosamente en pie. Era como si una mano invisible la hubiera sostenido en medio del caos. Cuando el polvo comenzó a asentarse, Rahab escuchó pasos y voces familiares. Los espías habían regresado, tal como prometieron. Entraron a su hogar, y al ver a Rahab y su familia a salvo, una sonrisa de alivio cruzó sus rostros. «El Señor ha cumplido su promesa», dijeron. «Ahora es tiempo de que vengas con nosotros». Mientras Rahab y su familia eran escoltados fuera de la ciudad, su mente estaba llena de pensamientos. Había sido testigo de un milagro, no solo en la caída de los muros, sino en su propia vida. Por primera vez, sentía que tenía un lugar en algo mucho más grande que ella misma. Su fe en el Dios de Israel no solo la había salvado, sino que también había cambiado su destino para siempre. El viaje desde los escombros de Jericó hasta el campamento israelita fue breve en distancia, pero interminable en emociones para Rahab y su familia. Cada paso los alejaba de la ciudad que alguna vez habían llamado hogar, un lugar ahora reducido a ruinas, y los acercaba a un pueblo que, aunque era su salvación, aún les resultaba desconocido. Cuando llegaron al campamento, la presencia de Rahab y los suyos no pasó desapercibida. Los soldados hebreos, victoriosos después de la caída de Jericó, los miraban con curiosidad, algunos con desconfianza y otros con franca hostilidad. Rahab podía sentir el peso de esas miradas. Sabía que su pasado como prostituta no sería fácil de olvidar, especialmente entre un pueblo con estrictos códigos morales. Uno de los espías que la había escoltado se acercó a un grupo de ancianos que parecía liderar la comunidad. Con respeto, explicó la situación. «Esta es Rahab, la mujer que nos protegió y que puso su fe en el Dios de Israel. Su familia también ha sido salvada como parte del pacto que hicimos con ella. Por su lealtad, tienen un lugar entre nosotros». Las palabras del espía fueron firmes, pero no bastaron para disipar las dudas. Uno de los ancianos, con una barba canosa y una mirada severa, preguntó: «¿Qué prueba tenemos de que su fe es genuina? ¿Y cómo podemos estar seguros de que no traerán consigo las costumbres de Jericó, un lugar lleno de idolatría y pecado?» Rahab, sintiendo que la atención de todos estaba sobre ella, dio un paso adelante. A pesar de la intimidación, habló con una voz clara y segura. «No puedo cambiar mi pasado ni borrar lo que fui en Jericó», dijo, mirando a los ancianos a los ojos. «Pero elegí poner mi vida y la de mi familia en las manos del Dios de Israel. Él es el único Dios verdadero, el Dios que derribó las murallas de Jericó y nos salvó cuando no lo merecíamos. Estoy aquí porque creo en Él, y estoy dispuesta a servirle con todo mi corazón». El campamento quedó en silencio tras sus palabras. Algunos aún mostraban recelo, pero otros parecían conmovidos por su sinceridad. Entre ellos estaba un hombre llamado Salmón, un líder respetado entre los israelitas, que había escuchado las historias sobre Rahab desde que los espías regresaron por primera vez. En su mirada no había juicio, sino una curiosidad mezclada con admiración. Con el tiempo, Rahab y su familia fueron alojados en la periferia del campamento, un gesto que, aunque reflejaba cierta desconfianza inicial, también les daba un espacio para comenzar de nuevo. Los días que siguieron no fueron fáciles. Rahab enfrentó comentarios murmullados y miradas inquisitivas,
pero decidió responder con paciencia y dedicación. Se esforzaba por aprender las costumbres de los israelitas, los mandamientos de su Dios, y hacía todo lo posible por demostrar que su fe no era superficial. Su proceso de aceptación no fue inmediato, pero tampoco imposible. Rahab encontró apoyo en algunas mujeres que, aunque al principio mostraron reticencia, comenzaron a verla como alguien valiente y decidida. ¿Cómo fue que decidiste confiar en nuestro Dios?, le preguntó una de ellas un día mientras recogían agua. Rahab, con una sonrisa suave, respondió: no tenía nada más. Y cuando lo escuché, supe que era diferente. Su poder no está en las estatuas ni en los templos. Está vivo, y quería que ese Dios me viera a mí, incluso a mí. Su creciente fe en el Dios de Israel no solo transformó su relación con la comunidad, sino también su propia percepción de sí misma. Por primera vez, Rahab no se definía por su pasado, sino por la esperanza de un futuro redimido. Asistía con devoción a las enseñanzas de la ley, aprendiendo sobre el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Aunque no era israelita de nacimiento, se sentía profundamente conectada con la historia de este pueblo, como si hubiera sido destinada a formar parte de ella. Un día, Salmón, el hombre que la había observado desde su llegada, se acercó a Rahab mientras ella trabajaba en su tienda. Has demostrado una fe que muchos de nosotros olvidamos en los momentos difíciles, le dijo con una calidez que ella no esperaba. El Dios de Israel no mira el pasado, sino el corazón. Y creo que Él te ha traído aquí por una razón. Con el tiempo, Salmón y Rahab comenzaron a conocerse más profundamente. Su historia no solo fue un testimonio de redención personal, sino también un recordatorio para el pueblo de Israel de que su Dios era un Dios de misericordia, dispuesto a incluir a cualquiera que confiara en él. Rahab pasó de ser una forastera rechazada a una figura respetada entre los israelitas, y su nombre quedó inscrito en la historia como un símbolo de fe y redención. Fue adoptada no solo por la comunidad, sino también por el linaje del pueblo elegido, llegando a ser la madre de Booz, un antepasado directo de Jesús. Con el tiempo, Rahab dejó de ser vista como la extranjera de Jericó. Sus actos de valentía, su fe inquebrantable y su dedicación a aprender y vivir según las leyes del Dios de Israel transformaron la percepción de quienes inicialmente la miraban con recelo. Entre quienes más la respetaban estaba Salmón, un hombre conocido por su liderazgo, integridad y devoción a Dios. La relación entre Rahab y Salmón no fue inmediata. Comenzó con gestos de amabilidad y conversaciones que Salmón iniciaba, interesado en la perspectiva de una mujer que había dejado todo atrás para abrazar la fe en el Dios de Israel. Rahab, por su parte, veía en Salmón una fuerza tranquila, alguien que no solo la aceptaba, sino que también la valoraba por lo que era ahora, no por lo que había sido. Un día, mientras Rahab trabajaba en el campamento, Salmón se le acercó con una propuesta inesperada. Rahab, dijo con un tono cálido, Dios nos ha enseñado que todos somos redimidos por su gracia, y creo que Él te ha traído a nuestras vidas por un propósito. Quiero caminar este camino contigo, como tu esposo, para construir un futuro juntos. Rahab quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Aunque su fe en Dios la había fortalecido, una parte de ella aún luchaba con el peso de su pasado. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. No soy como las demás mujeres aquí. Mi vida antes de este momento no se parece en nada a lo que tú mereces. Salomón sonrió con ternura. Todos hemos sido redimidos por la misma gracia. Tu fe, Rahab,
ha sido un testimonio para todos nosotros. No miro lo que fuiste, sino lo que eres ahora y lo que puedes llegar a ser con el Señor. La boda de Rahab y Salmón fue un momento de celebración no solo para ellos, sino para toda la comunidad. Era un recordatorio de que el Dios de Israel era un Dios de inclusión, de redención y de segundas oportunidades. Rahab no solo había encontrado un lugar entre el pueblo de Dios, sino que también había encontrado amor y un hogar. Con los años, Rahab y Salmón construyeron una familia. Su hijo, Booz, se convirtió en un hombre conocido por su bondad y nobleza, cualidades que parecían reflejar el carácter de ambos padres. La crianza de Booz fue una mezcla de enseñanza sobre la fe en Dios y los valores de la misericordia y la aceptación. Rahab, consciente de su pasado, inculcó en su hijo la importancia de ver más allá de las apariencias y de abrazar a quienes buscaban refugio en el Dios verdadero. Booz creció para convertirse en un hombre honorable, y su propia historia, que incluía casarse con Ruth, otra mujer extranjera, mostró cómo la gracia de Dios fluía a través de las generaciones. Rahab no solo fue testigo del impacto de su redención en su familia, sino que también llegó a comprender que su vida formaba parte de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Con el tiempo, el nombre de Rahab quedó inscrito en la genealogía de Jesús, el Mesías prometido. A través de su linaje, Dios mostró que la redención no estaba reservada para unos pocos, sino que estaba abierta a todos aquellos que confiaran en Él, independientemente de su pasado. Rahab, la mujer que había sido una marginada en Jericó, se convirtió en un eslabón crucial en la historia de la salvación. En sus últimos años, Rahab reflexionaba a menudo sobre su vida. Recordaba las noches en Jericó, cuando observaba las estrellas y soñaba con un futuro diferente. Nunca había imaginado que sería parte de la historia del pueblo de Dios, ni que su nombre sería recordado como un símbolo de fe y redención. El Señor me vio cuando nadie más lo hizo, solía decir a quienes la escuchaban. Él tomó mi vida, que parecía insignificante y rota, y la convirtió en un testimonio de su gracia. No importa lo oscuro que haya sido nuestro pasado, cuando ponemos nuestra confianza en Él puede transformarlo todo. A lo largo de su vida entre los israelitas, Rahab rara vez hablaba de Jericó. No porque quisiera ocultar su pasado, sino porque el peso de su decisión de traicionar a su pueblo seguía siendo un tema delicado, incluso dentro de su corazón. Aunque sabía que había obrado correctamente al confiar en el Dios de Israel, la memoria de las vidas perdidas y el caos que dejó atrás no desaparecía fácilmente. Rahab había tomado una decisión que pocos se atreverían a tomar. Abandonar todo lo que conocía, traicionar las expectativas de su gente y poner su confianza en un Dios que apenas comenzaba a comprender. Aquella noche en que ayudó a los espías y los escondió en su hogar, sabía que estaba eligiendo un camino que no tendría vuelta atrás. Su acción condenó a Jericó a su destino, pero también ofreció a su familia una oportunidad de salvación. No todos en su entorno entendían la magnitud de lo que eso había significado para Rahab. Para muchos, su traición a Jericó era una historia heroica de fe, pero para ella, era un recordatorio constante de que cada elección viene con un precio. Había noches en las que Rahab se preguntaba si podría haber habido otra manera, una que no implicara el derramamiento de sangre ni el colapso de una ciudad entera. Sin embargo, cada vez que estas dudas surgían, se aferraba a una verdad más grande. Su decisión no solo salvó vidas, sino que fue parte del plan redentor de Dios. El verdadero oscuro secreto de Rahab no era simplemente su traición, sino el conflicto interno que vivió durante y después de esa decisión.
Aunque había encontrado un lugar entre los israelitas y había sido aceptada por ellos, el eco de las voces de su pasado seguía vivo en su mente. Podía recordar los rostros de sus vecinos, sus clientes y las familias de Jericó. Algunos la despreciaban, otros confiaban en ella, y todos ellos ahora eran polvo bajo los escombros. En un momento de reflexión, Rahab compartió sus sentimientos con Salmón, su esposo. A veces, me pregunto si hice lo correcto, confesó una noche, mientras miraban las estrellas desde su tienda. Sé que el Señor me ha dado un propósito nuevo, pero no puedo evitar pensar en las vidas que se perdieron por mi decisión. Salmón, con su paciencia característica, la tomó de la mano. Rahab, tu elección fue difícil, pero fue guiada por algo más grande que tú misma. Si no hubieras hecho lo que hiciste, no estarías aquí, ni tampoco vos. Dios no ignora nuestro dolor ni nuestras dudas, pero las usa para cumplir su plan. Mira lo que has logrado. Mira cómo tu historia ha cambiado vidas, no solo la tuya, sino la de todo nuestro pueblo. Estas palabras trajeron consuelo a Rahab, pero el proceso de reconciliar su pasado con su fe era continuo. Lo que la sostenía era la comprensión de que el Dios de Israel no la había llamado por ser perfecta, sino precisamente porque podía transformar su oscuridad en luz. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de cómo Dios no solo redime a las personas, sino también las decisiones difíciles que toman en fe. Con el tiempo, el legado de Rahab eclipsó las sombras de su pasado. Su hijo, Booz, creció para ser un hombre noble y compasivo, en gran parte gracias a las enseñanzas y el ejemplo de su madre. Cuando Booz se casó con Ruth, otra extranjera que había puesto su fe en el Dios de Israel, Rahab vio cómo su historia de redención se repetía y se extendía. Pero el impacto de Rahab no terminó con su familia inmediata. Su nombre fue inscrito en la genealogía de Jesús, el Mesías, como un recordatorio eterno de que Dios puede usar incluso a los marginados y los imperfectos para cumplir su propósito divino. Lo que alguna vez fue considerado un acto de traición ahora se veía como un acto de fe valiente que transformó el curso de la historia. En sus últimos años, Rahab se convirtió en una figura de sabiduría para las mujeres de Israel, quienes acudían a ella en busca de consejo y consuelo. Ella no temía hablar del precio de su fe, pero siempre terminaba con un mensaje de esperanza. No importa cuán oscuro sea tu pasado, decía, cuando caminas hacia la luz de Dios, incluso las decisiones más difíciles pueden convertirse en un testimonio de su gracia. El nombre de Rahab, una vez asociado con la prostitución y la traición, resuena ahora a través de los siglos como un símbolo de fe inquebrantable y redención divina. Es uno de los pocos nombres mencionados en la prestigiosa lista de Hebreos 11, conocida como el Salón de la Fe, un lugar reservado para figuras que demostraron una confianza extraordinaria en el Dios de Israel. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hebreos 11 y 31. Con estas palabras, Rahab es honrada junto a gigantes de la fe como Abraham, Moisés y Sara. Su inclusión en esta lista no es un detalle menor, es un testimonio del poder transformador de la fe en el Dios verdadero. Rahab no es mencionada por su pasado ni por sus fallos, sino por su fe, que la llevó a actuar de manera audaz en un momento crítico. A través de esta mención, su historia se eleva como un recordatorio de que Dios no se enfoca en lo que fuimos, sino en lo que podemos llegar a ser cuando confiamos en Él. El impacto de Rahab va más allá de su vida en Jericó o su inclusión en Hebreos 11. En el Evangelio de Mateo,
Encontramos su nombre en uno de los lugares más significativos de las Escrituras, la genealogía de Jesús. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, Obed engendró a Isaí. Mateo 1, 5. Rahab no solo encontró redención personal, sino que también se convirtió en un eslabón esencial en el linaje que conduciría al Salvador del mundo. Esta inclusión en la genealogía de Jesús es una muestra de la misericordia divina. Es un recordatorio poderoso de que Dios puede tomar lo que el mundo considera insignificante, indeseable o incluso perdido, y usarlo para cumplir su propósito eterno. Rahab, una extranjera y marginada, se convierte en un símbolo viviente de cómo el reino de Dios no excluye a nadie que busque refugio en él. Su descendencia no solo fue parte del pueblo de Israel, sino que también tuvo un impacto eterno en la humanidad a través de Jesús, el Mesías. La historia de Rahab no es solo una narrativa histórica, es una enseñanza eterna sobre la gracia, la fe y la transformación. Para la fe cristiana, Rahab es un ejemplo de cómo Dios no discrimina por antecedentes, etnia o pecado. Su vida demuestra que la fe genuina puede derribar barreras sociales y espirituales, abriendo puertas que el mundo considera cerradas. La valentía de Rahab al actuar en fe, incluso cuando significaba traicionar a su pueblo, refleja el tipo de decisiones difíciles que los creyentes enfrentan al seguir a Dios. A veces, elegir la fe significa dejar atrás todo lo conocido, arriesgarlo todo y confiar en que Dios honrará esa decisión. Rahab es la personificación de esa valentía, y su inclusión en el Salón de la Fe y la genealogía de Jesús da peso a esta lección. Rahab nos enseña que no hay pasado tan oscuro ni pecado tan grande que el amor de Dios no pueda redimir. Su vida es una prueba de que la fe no solo transforma a quienes la poseen, sino que también impacta a generaciones futuras. Cada vez que se menciona su nombre en las Escrituras, es un recordatorio de que el reino de Dios es inclusivo y redentor. En un mundo que a menudo juzga y descarta a las personas por sus errores, Rahab nos recuerda que Dios mira más allá de las apariencias y ve el potencial de cada corazón dispuesto a confiar en él. Su vida es una invitación a todos los creyentes a dejar de lado sus propios prejuicios y extender la misma gracia que ella recibió. Rahab, la mujer que alguna vez fue conocida como una marginada en Jericó, se convirtió en un símbolo eterno del poder transformador de Dios. Su vida, desde los días de incertidumbre en su casa en la muralla hasta su inclusión en la genealogía del Mesías, revela la profundidad de la gracia divina y la capacidad de Dios para dar un propósito a quienes confían en Él, sin importar su pasado. La redención de Rahab no fue solo un cambio de circunstancias, fue una transformación completa de identidad. Dios tomó a una mujer que había sido definida por su contexto y su pecado, y la usó para demostrar su misericordia y amor. A través de su historia, vemos que la redención no es un privilegio reservado para los perfectos, sino un regalo ofrecido a quienes tienen la fe para aceptarlo. La vida de Rahab refleja las promesas de salvación ofrecidas por Jesús. El cordón escarlata que colgó en su ventana es un símbolo que apunta hacia la sangre de Cristo, que protege y redime a todos los que ponen su confianza en Él. Así como ese cordón señaló la protección divina sobre su casa en medio de la destrucción, la cruz señala la salvación para todos los que buscan refugio en Jesús. Además, el acto de fe de Rahab al dejar atrás su vida anterior y unirse al pueblo de Dios, es un precursor de lo que Jesús enseñaría siglos después. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, incluyendo a aquellos que, como Rahab, parecían estar más allá de la redención. Su inclusión en el reino no solo es posible,
sino que es un testimonio de la amplitud del amor de Dios. Jesús mismo se rodeó de personas que, al igual que Rahab, eran marginadas por la sociedad. Pecadores, cobradores de impuestos y mujeres con un pasado dudoso. En cada uno de estos encuentros, Jesús reafirmó lo que la historia de Rahab ya había demostrado, que el poder de Dios puede transformar cualquier vida y que su reino está abierto para todos. La historia de Rahab invita a todos los lectores a mirar sus propias vidas y considerar las áreas en las que necesitan redención. No importa cuán lejos nos sintamos de Dios o cuán grande sea el peso de nuestras decisiones pasadas, su gracia es suficiente para alcanzarnos. Rahab nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias y errores puedan definirnos temporalmente, nuestra fe en Dios tiene el poder de redefinirnos eternamente. Si Rahab pudo encontrar redención en medio de la destrucción, ¿qué impide que nosotros la encontremos también? Su vida es un desafío para quienes creen que están demasiado lejos del alcance de Dios. Es un recordatorio de que las segundas oportunidades no solo son posibles, sino que son parte del plan divino. Rahab no solo es una figura histórica, es un símbolo vivo de lo que significa confiar en el plan de Dios incluso cuando no entendemos todos los detalles. Su historia muestra que el verdadero valor no está en cómo comenzamos, sino en cómo permitimos que Dios nos transforme. Así como Rahab colgó un cordón escarlata como un acto de fe, ¿qué acto de fe estás dispuesto a hacer en tu vida hoy? ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios para experimentar su redención completa? Toma un momento para reflexionar. ¿Qué puedes aprender de Rahab sobre la fe y el poder de la redención? Comparte tus pensamientos y cómo su historia te inspira a dar un paso de fe. Tu perspectiva puede inspirar a otros a buscar su propio camino hacia la redención. La historia de Rahab es un poderoso recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la redención de Dios. Su valentía, su fe y su disposición a confiar en un futuro diferente nos muestran que, sin importar nuestro pasado, siempre hay esperanza en las promesas divinas. Rahab no solo encontró salvación para su familia, sino que también dejó un legado eterno al convertirse en un eslabón esencial en la genealogía del Salvador del mundo. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a reflexionar sobre cómo puedes aplicar las lecciones de Rahab en tu propia vida. ¿Qué actos de fe estás dispuesto a dar para cambiar tu destino? ¿Cómo puedes dejar atrás tu pasado para abrazar el plan que Dios tiene para ti? Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal, dejar un comentario sobre lo que más te impactó de la historia de Rahab y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y redención. Juntos podemos seguir explorando estas historias que inspiran y transforman vidas. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo vídeo.